Buenos días. Tenemos nuevo presidente. Debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV. Yo voy a decir una cosa, y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión. Gracias medios de comunicación. El nuevo gobierno de Venezuela no es un gobierno militar. La Fuerza Armada se adhirió al nuevo gobierno que ha nacido limpiamente de los ciudadanos venezolanos. Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. Sí, teníamos nuevo presidente, pero solamente duró 3 días el nuevo presidente. Hubiera cambiado la historia de Venezuela lo que iba a suceder a partir de entonces si no hubiera ese afán de quién iba a estar en el poder, no solamente de un grupo de militares, sino de un grupo de viejos dirigentes políticos, esos mismos que llevaron al pueblo venezolano a votar por Hugo Chávez Frías. Bueno, salimos de Guatemala a mucho peor, pero ¿qué es lo que dice Carmona Estanga? ¿Qué fue lo que pasó? Lo tenemos en línea, aunque anticipo que el internet no anda muy bien en Colombia. Un cordial saludo, Napoleón, y un saludo también para todo tu equipo. Y gracias por la invitación a formular algunas reflexiones a propósito del 17º aniversario de la crisis política del 11 de abril del 2002. En primer lugar, pues, referir cuáles pueden haber sido las circunstancias adversas que no permitieron una consolidación de la formación de un gobierno de transición democrática en esa fecha. Y fueron fundamentalmente el hecho de que no haya existido un plan premeditado, pese a lo que muchas veces se dice de que hubo una conspiración. Existía en abril del 2002 una gran insatisfacción y una crisis a cielo abierto, pero no había un plan premeditado que permitiera suponer que el 11 de abril iba a desencadenar un proceso de cambio o de protestas como las que ocurrieron ese día en forma pacífica y que fueron reprimidas en una forma violenta por el gobierno de Hugo Chávez, provocando la tragedia que conocemos, la masacre de Puente Llaguno y la represión que luego ello generó. Pero yo diría que el hecho de que no haya habido un plan premeditado supuso que la crisis del 11 de... Se cayó la llamada. Vamos a ver si en unos minutos nos comunicamos o de nuevo con Carmona Estanga y también ahí el internet es muchísimo mejor en España, donde está con el contraalmirante Carlos Molina Tamayo, que también está esperando nuestra llamada. Lo cierto es que hoy tenemos la misma banda de delincuentes en Miraflores, pero también tenemos un presidente interino, tenemos una Asamblea Nacional, un Tribunal Supremo de Justicia, el apoyo y presión diplomática y económica en la lucha libertaria del venezolano de los principales países del mundo democrático. Todo eso lo tenemos, por eso hay que seguir luchando. Nos quitó el agua, nos quitó el efectivo, nos quitaron las transferencias, nos quitaron las medicinas, nos quitaron la vida, nos quitaron todo nos lo quitaron. Ustedes están salvando gente que nos quitaron, ya no tenemos vida. No fue la luz que nos cortaron, nos están cortando la vida. No es la luz, no es el agua, es la vida lo que nos quieren quitar. Por eso, como ya no tenemos más nada, tenemos que seguir
luchando hasta que cese la usurpación, porque ellos también lo necesitan. Tremendo pueblo de valientes, señores, a pesar de la represión, de las matanzas, de las torturas, a pesar de todo eso, a pesar de que en otros países la gente, en vista de todas las necesidades, se abocaría no a salir a las calles a protestar, sino a tratar de conseguir, aunque sea agua, y de protegerse. Ahí tienen el pueblo venezolano, ya casi 2 décadas luchando en la calle desde aquella manifestación con Mis hijos no te metas. Bueno, así iniciamos el recuento de lo que han sido las últimas 24 horas y que pasan a la historia de estos días. El Pollo Carvajal anda preso, lo metieron preso las autoridades españolas. Y por otro lado, el delincuente mayor, el del jefe de la banda, Maduro, como no les interesa la productividad para nada del país, etcétera, y tienen el grave problema energético, pues decretó que los días viernes, por lo menos en los próximos meses, son días no laborables. Pero ya me están diciendo que tenemos a Carlos Molina Tamayo, al contraalmirante Tamayo. Buenos días o buenas tardes, no sé, allá en España. Creo que buenas tardes en España. Bueno, vamos a preguntarle exactamente la misma pregunta que le hiciéramos a Pedro Carmona Estanga. ¿Qué fue lo que pasó? Buenas tardes, Napoleón. Sobre tu pregunta de los acontecimientos del 11 de abril, bueno, hace ya 17 años ese día marchó la sociedad civil. Yo marché delante de ella. Recordemos que yo me había pronunciado el 18 de febrero del 2002 en contra de Chávez y ya me habían pasado forzosamente e ilegalmente al retiro y estuve con la sociedad civil acompañándola. Estuve al lado de los muertos, por decir así, que dispararon, que masacraron Chávez y su gente. Y bueno, después de ese día, después que los altos mandos militares se pronunciaron contra Chávez, inclusive el de la Marina, que tuve que apersonarme allá para forzarlos a reconocer los crímenes que había cometido Chávez en ese momento. Bueno, Chávez se nos presenta en la comandancia del ejército, renuncia, dice que destituye a vicepresidente y todos los ministros, y dice que quiere irse para Cuba. La sociedad civil y los militares que estábamos ahí dijimos no puede irse a Cuba, tiene que ser juzgado en Venezuela. Aquí un paréntesis, mucha gente después dice que si lo hubiéramos mandado a Cuba eso no se hubiese caído. Yo no creo porque esto se cayó y prácticamente Chávez no tuvo nada que ver, sino que fueron prácticamente la falta de coordinación entre militares y civiles de la oposición que hace que Chávez regrese. Pero bueno, luego de eso, el doctor Carmona me llama, a quien había visto una sola vez en mi vida, para que lo apoye como jefe de la Casa Militar. Nos vamos al día siguiente al Palacio Miraflores, le hacen honores al presidente, el general Bietri me entrega el cargo y ahí empieza a conformarse un gobierno, porque debo decirlo, eso agarró por sorpresa a todo el mundo, esa renuncia de Chávez, de la cual también la dijo Lucas Rincón, público y notorio por la televisión, y se empezó a formar el gobierno, pero ahí no había nada formado. Por eso es que esa teoría de los chavistas de que fue un golpe de Estado, eso es totalmente falso, porque ahí no había nada conformado. Inclusive recordemos que el Tribunal Supremo de Justicia el agosto del 2002 manifestó que fue un vacío de poder. Bueno, luego de eso yo tomé la Casa Militar con 9 comandos navales que llegué ahí. Eso produjo un efecto de disuasión. Después intenté traerme un batallón de infantería marina y un batallón de comandos rurales, porque no había tiempo de cambiar la Casa Militar, sino de tomarla, pero me fue negado todo eso porque había descoordinación y mucha incertidumbre. Digo esto porque después se creó una leyenda urbana de que el gobierno del presidente Carmona se cae por la Casa Militar. No es así, se cae porque no hubo coordinación entre las fuerzas militares y las fuerzas políticas de oposición, porque Chávez tenía su Casa Militar y se rindió, renunció. Esto cae porque las Fuerzas Armadas se voltean, los que estaban pidiendo cacao el día anterior se aprovecharon de la situación y por supuesto no hubo un consenso entre las fuerzas políticas de Venezuela.
Al final yo saqué al presidente Carmona del Palacio Miraflores porque nos iban a matar a él y a mí. Esa es la información que yo tenía. Nos iban a soltar a las masas 500 pelagatos que estaban ahí frente a Miraflores. Y de ahí voy a Fuerte Tiuna a tratar de que se salve el gobierno de Carmona, pero ya prácticamente estaba todo caído. Chávez es el último que se entera de que lo que está pasando. Chávez ni sabía lo que estaba pasando. Y 7 de nosotros caemos presos, entre los cuales el doctor Carmona y yo, y después en los días siguientes que logramos estar detenidos en nuestra residencia, nos enteramos de que nos querían eliminar a nosotros dos, tanto al doctor Carmona como a mí. Y bueno, el doctor Carmona se escapa y se refugia en la Embajada de Colombia. Yo paso a la clandestinidad y me refugio en la Embajada de El Salvador. El Salvador me apoya y me llevan hasta El Salvador. Lamentablemente estos hechos, esta energía que puso la sociedad civil, no pudimos aprovecharlas bien y ya sabemos todo el desastre estos 17 años a lo que ha caído Venezuela. Yo espero que ahora con el presidente Guaidó tendremos unas condiciones óptimas para salir del régimen, mejor que la del 2002 inclusive, porque hay 2 variables muy importantes que no teníamos en el 2002, que es el apoyo de la mayoría de la gente de clase humilde y el apoyo de las fuerzas democráticas internacionales, de los países democráticos del mundo, que son los que reconocen al presidente interino Juan Guaidó. De manera que este es un capítulo de la historia nefasto para Venezuela, desde abril del 2002 hasta nuestros días, hasta que salgamos del régimen. Y bueno, esto es una historia muy larga de contar, hay muchos detalles, pero por el tiempo que tenemos, evidentemente que no podemos ahondar en el detalle. Y bueno, esperanza para todos los venezolanos y ya pronto estaremos de regreso en Venezuela después de un largo exilio que nos ha costado mucho a muchos venezolanos y ha costado muchos sufrimientos a cómo está el país destruido y fallido por culpa de estos maduristas chavistas. Un gran abrazo a todos, esperanzas y seguimos en la lucha después de tantos años. Gracias. Es el contraalmirante Carlos Molina Tamayo contándonos los hechos de los cuales él ha sido protagonista. Bueno, el titular del Diario de las Américas es el siguiente a esta hora. Banco Mundial confirma planes de ayuda ante la grave crisis humanitaria en Venezuela. El Banco Mundial está preparando un plan de ayuda social sumamente ambicioso que se pondrá a disposición de las autoridades venezolanas en cuanto se den las condiciones adecuadas, explicó Carlos Beck, economista jefe del Banco Mundial para América Latina. En el informe presentado en Washington, él considera que Venezuela vive la peor crisis en la historia moderna de la región, no solamente de Venezuela, de la región, al pronosticar que su Producto Interno Bruto se va a contraer este año un 25% adicional, después de una caída del 17.7% el año anterior, en el 2018. La tasa anual de inflación alcanzó, señores, 1.370.000%, repito, 1.370.000% a finales del 2018, debido al efecto acumulativo de una tasa mensual de 121%, según el Banco Mundial, que calculan que este año el incremento de los precios llegará a 10 millones%, es decir, algo inaudito. Bueno, le pregunto a un economista serio y responsable como es Juan Fernández, un hombre que también pertenece a Agente de Petróleo y que fue alto ejecutivo de PDVSA cuando era orgullo de Venezuela en el mundo. Le pregunto, bueno, ¿qué significa eso de 10 millones%? ¿Cómo afecta eso? ¿Cómo le afecta a usted eso? A usted que vive en Venezuela o que vive en el exterior, pero tiene sus familiares en Venezuela. ¿Cómo les afecta, Fernández? Bueno, Napoleón, y de nuevo gracias por la oportunidad de poder compartir con la diáspora a través de tu programa, con la gente que nos ve y nos escucha. Esta pregunta que traes hoy sobre la economía venezolana, la verdad que resulta bien complejo de entender e inclusive de imaginar, ¿no? Las cifras que señala el Fondo Monetario Internacional, como comentábamos hace días, de una reducción del 25% del Producto Interno Bruto nuevamente este año 2019, una economía que lleva en recesión varios años, es decir, se está reduciendo todos los años, pues nos lleva a una situación que podríamos definir de catástrofe, ¿no? De guerra, de colapso, y la situación que vive Venezuela evidentemente nos lo demuestra. Pero además de eso hay otro proceso a la par, que es el de la inflación. Entonces ya pasamos ese umbral y se llama hiperinflación.
y esto también es algo que deteriora continuamente la capacidad de compra de los ciudadanos, el salario de la gente no le alcanza, y para poder explicarlo, supongamos que yo tuviera 1.000 bolívares el 1 de enero y ese dinero yo lo decido guardar para que en diciembre le compre un regalo a los muchachos y digo, bueno, voy a guardar estos 1.000 bolívares. Bueno, pues en esa época, al final de los 12 meses, cuando vaya y venga la Navidad, pues voy a tener la necesidad de 10.000 millones de bolívares. Y eso todos sabemos que esos 1.000 bolívares que había guardado no me van a llegar para absolutamente nada. Y eso es la tragedia que este modelo de la supuesta revolución ha llevado al país, al colapso económico. De esta manera, como hemos dicho en otras oportunidades, se ejerce el control social, la gente no le toca otra cosa que mendigar para poder tener algo, y obviamente el gobierno y la dictadura, los usurpadores lo están haciendo bien. Por eso ese tema de las bolsas CLAP y toda esta situación que se está viviendo. Y evidentemente mientras este régimen exista en el país, mientras los usurpadores estén en el poder, la economía venezolana no se va a arreglar, pues requiere de reformas estructurales que comiencen por ordenar la economía a nivel del gasto gubernamental y de lo que es la recaudación, para que se empiece a ver equilibrios. Tienen que eliminarse todos estos esquemas donde se bota el dinero, y la corrupción obviamente es parte de ese juego, y hacer que la economía sea productiva, que se generen bienes y servicios, que estos a su vez traigan trabajo. Recordemos que otra estadística que está allí es que la mitad de la gente en Venezuela no tiene trabajo, y de esa mitad que trabaja, pues el salario es equivalente como a $2 o $3 al mes, lo que tampoco podemos considerar que es trabajo. Eso es simplemente una estadística que oculta la pobreza que en Venezuela se está viviendo con la dictadura de Maduro. Así que lo que nos toca es, para salir de esta grave situación, buscar con la presión ciudadana salir de Maduro y su banda, para entonces empezar a corregir la economía de nuestro país, que está en una situación de colapso. Gracias, Juan Fernández. Les decía, el economista Juan Fernández, hombre de Gente de Petróleo y hombre de PDVSA, cuando PDVSA era orgullo para los venezolanos. Estamos recibiendo en este momento 2 videos, no los hemos podido arreglar, van a salir tal y como llegaron. Uno de ellos me informa que está muy bajo de sonido, pero son 2 militares que piden la ayuda para que se riegue la voz, ya que están en la frontera, en México, en la frontera con los Estados Unidos, y están a punto de ser deportados. Y si los deportan a Venezuela, evidentemente el narcorrégimen los va a matar, porque son 2 militares que se pusieron al servicio en Colombia de el presidente interino Guaidó. No pudieron continuar en Colombia porque, como ustedes saben, estaban en Cali, y ahí tienen una gran fuerza tanto el grupo guerrillero colombiano como los matones del régimen, sobre todo en Las Trochas. Ellos son el teniente Molina y el mayor Parra Martínez. Vamos a escuchar su información antes de seguir con las noticias que son historia ya de las últimas 24 horas. Adelante. Buenas tardes, soy el primer teniente Molina Arellano Erika Alejandro. Me encuentro acá en el puente de Laredo, entre Laredo y Nueva Laredo, la frontera México y Estados Unidos. La policía migratoria de los Estados Unidos dijo que iba a llamar a la policía migratoria mexicana para que fuéramos deportados a Venezuela, donde corre riesgo nuestras vidas, ya que nosotros apoyamos a nuestro presidente Juan Guaidó y estamos en contra del usurpador Nicolás Maduro. Ya en Colombia arriesgaba nuestra vida, ya que estando en Cúcuta recibimos amenazas de parte de grupos paramilitares colombianos y venezolanos, los mal llamados colectivos, que se encontraban en Las Trochas de esa frontera. Decidimos salir del país, llegando a México y trasladándonos por tierra hasta acá, hasta esta autofrontera, para solicitar el asilo político y la protección de la comunidad internacional y de los Estados Unidos de América. Soy el mayor Enrique Parra Martínez, el profesor de
pregunta. Nosotros hemos sido perseguidos en la ciudad de Cúcuta, corremos peligro. Nos encontramos ahorita, mi persona, el mayor Hugo Parra y el teniente Molina, en el puente de Nuevo Laredo con Laredo de Estados Unidos. Nos quieren extraditar para México. Nuestra vida corre peligro, no podemos ir para México porque es también del gobierno opuesto a nuestras convicciones. Podemos ser deportados para Venezuela y nuestra vida corre peligro. Por favor, ayúdennos. Repetimos, es el teniente Molina y el mayor Parra Martínez. Vamos entonces con más información en otras noticias. Tenemos que el senador por Florida, Rick Scott, no descarta intervenir militarmente en Venezuela para librarla de sus matones. Durante un discurso en el Instituto de Investigación de Políticas Públicas American Enterprise, Scott enfatizó que el país necesita comenzar a considerar el uso de recursos militares para brindar ayuda a millones de venezolanos hambrientos y enfermos. Por otro lado, extrabajadores del sistema Metro de Caracas denuncian que la corrupción existente en la compañía estatal, asegurando que actualmente la nómina ha sido inflada. No obstante, continúan trabajando las mismas personas. Hace 15 años la nómina rayaba en los 4.500 o 5.000 trabajadores, pero todos trabajaban. Cuando entró la politiquería a través del sindicato, denuncian, esa nómina se duplicó, pero seguíamos trabajando los mismos 5.000 trabajadores. Eso lo expresó William Gutiérrez, ex empleado de la empresa. Hace aproximadamente 15 años, la nómina del Metro de Caracas rayaba en los 4.500, 5.000 trabajadores, pero 5.000 trabajadores que todos trabajaban. Desde hace más o menos 10, 15 años para acá, cuando entró la politiquería a la empresa Metro de Caracas, no la política sana, la política transparente, la política suave, sino la politiquería a través del sindicato que tenemos, esa nómina se duplicó a 10, 12 trabajadores, pero seguíamos trabajando los mismos 4.000, los mismos 5.000 trabajadores en condiciones normales. Esos trabajadores que hoy en día son antiguos han estado jubilados, pensionados, discapacitados, personal que se ha ido, o personal como nosotros que por reclamar nuestros derechos hemos sido objeto de despido y prohibirnos el paso a la entrada. Es decir, que quedó otra población que metieron ellos allí que seguramente no están haciendo su trabajo. Y la otra pregunta que usted me hacía allí de la flota de los trenes, ponemos un ejemplo en la línea 1 y todo lo vemos lo que yo voy a decir. En condiciones normales, porque cuando uno entra a la empresa Metro de Caracas hay un curso que se llama la inducción a meterrogante, se nos explica que en la flota en condiciones normales debe estar entre 40 y 41 trenes. Todos los que utilizamos el metro nos damos cuenta que ahí no hay 41 trenes producto del retraso. Y entonces se asume que precisamente la flota debe estar rayando los 15, los 13 trenes en la línea 1 para prestar el servicio comercial. Y bueno, ahí vemos precisamente los retrasos que hay y que no hay un indicador como era antes, que era el control. Les decía que estoy tratando de comunicarme con Pedro Carmona Estanga para terminar la conversación que desafortunadamente por problemas técnicos no hemos podido seguir haciendo. ¿Aló? Sí. Ajá. ¿Aló? ¿Me oye? Ok. Bueno, vamos a... le decía a los que nos están viendo que tuvimos problemas técnicos, que estaba tratando de comunicarme, aunque sea por teléfono, por WhatsApp con usted. Escuchamos el primer minuto y medio de su conversación, donde hablaba de lo que fue ese día 11 de abril. Ahora, quisiéramos saber qué pasó, por qué duró solamente 3 días ese nuevo gobierno, ¿no? ¿Por qué tan poco tiempo? ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué dice usted a eso? Pues mira, fundamentalmente yo diría que los factores que estuvieron presentes fueron, primero, que no fue un plan premeditado. No había como algunos creen, una conspiración en marcha, como no fuera una crisis política a cielo abierto, ¿no? En segundo lugar, el otro hecho pues que ocurrió, de que fue una especie pues de tsunami, fue el hecho de que
mucha gente no entendió que lo que estaba ocurriendo era un vacío de poder, sino que pensaron que era simplemente una alteración del orden constitucional, cuando en realidad lo que se buscaba era llamar a elecciones rápidas bajo supervisión internacional y garantías suficientes para que los poderes públicos que estaban ya conculcados en su independencia fueran relegitimados. Ahora, perdone que lo interrumpa, pero los partidos políticos tradicionales coincidieron con el PSUV y la gente de Chávez y con Chávez de que ustedes dieron un golpe de Estado, a diferencia de lo que dijo el Tribunal Supremo de Justicia, que fue un vacío de poder. ¿Por qué esos partidos tradicionales no participaron y prefirieron continuar continuar con un dictador que había matado ese mismo día, horas antes, había matado desde Puente Llaguno y con francotiradores un montón de personas, que había tratado de aplicar el Plan Ávila para matar al millón de personas que iban a pedir la renuncia del dictador? ¿Qué fue lo que pasó con los partidos tradicionales? Siempre los celos pues, del protagonismo de los partidos políticos, cuando en realidad la transición iba a ser breve para lograr precisamente el restablecimiento pleno del orden constitucional, y ya con un orden democrático restablecido, los partidos tenían de nuevo pues todo su derecho a aspirar y lanzar sus candidatos o participar plenamente en el poder. Ese fue uno de los elementos que constituyó quizá una incomprensión, pero también algunas debilidades del lado castrense. No solo faltó unidad de mando, había ambiciones, aspiraciones, etcétera, sino que también hubo una negativa en altos oficiales que estaban en una posición importante en ese momento a que Chávez saliera a Cuba, lo que significó entonces que de alguna forma eso produjo un reflujo de fuerzas, porque una cosa es que Chávez hubiera salido a Cuba, quizá desde allá pues Fidel Castro lo habría ayudado de alguna manera a tratar de incendiar al país para recuperar el poder, pero habría sido un presidente ya pues fuera, que habría abandonado su función y que eso habría confirmado el hecho de la renuncia anunciada por el más alto vocero militar, que fue Lucas Rincón. Y por otra parte, como señalas, hubo también incomprensiones sobre cuál era el propósito. Lamentablemente las horas fueron precipitadas y cortas y no se llegó a entender que inclusive la OEA iba a supervisar el pleno restablecimiento del orden constitucional por la vía electoral, es decir, invocar la Carta Democrática Interamericana en sentido contrario, para asegurar el pleno restablecimiento del orden constitucional. Y finalmente, pues bueno, algunas decisiones que puedan haber significado no haber detenido a ninguno de las personeros, tanto civiles como militares, que estaban detrás pues, del restablecimiento de Chávez en el poder. Pero hay otra cosa importante que el país y mucha gente no conoce. Fidel Castro, interesado en la permanencia de Chávez en el poder y en el aseguramiento de todo el suministro petrolero y de ayuda financiera, tomó el teléfono y llamó en forma directa a un grupo de altos oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas, combinándolos al restablecimiento de Chávez en el poder. La intervención y la injerencia cubana ha sido permanente desde el 1 de enero del 59 hasta el día de hoy, pero en esos momentos, 12 de abril, 11 de abril en la noche, pues claramente Fidel Castro actuando teléfono en mano y por supuesto preparando si era necesario pues aviones, etcétera, porque para los cubanos el tema de Venezuela ha sido de vida o muerte siempre, ¿no? Entonces ese fue otro episodio que de alguna manera influyó en que hubiese un reflujo de fuerzas dentro de las Fuerzas Armadas. Algunos oficiales medios querían ver la renuncia escrita de Chávez, etcétera. Y lo que yo configuro como un verdadero tsunami político. Pero si pudiéramos hacer ahora alguna analogía sobre lo que hoy ocurre, podríamos decir que es importante que la transición sea irreversible, que haya pasos que se den hacia, después de reconstruir institucionalmente, entre otros, el sistema electoral,
pueda haber pues unas elecciones limpias como se ofrece de parte del presidente encargado Juan Guaidó. Ahora, una cosa que se le critica a esos 3 días y que nunca fue, por cierto, oficial, porque nunca salió en la Gaceta, fue el famoso decreto que queda pálido con el decreto que en el 4 de febrero pensaban hacer los golpistas. Es decir, ¿por qué hay esa crítica y quién hizo ese decreto? Porque ahora usted es el responsable absolutamente de todos los males del país, no solamente para los chavistas, cosa que sería lógico porque les encanta cambiar la historia. En realidad a los políticos siempre les conviene cambiar la historia, pero no como esto, que no son políticos sino una banda de delincuentes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién hizo ese decreto? ¿Y por qué dicen que era anticonstitucional? No fue una persona a la que se le pueda atribuir la redacción del decreto. Veamos más bien cuál era el propósito. El propósito era, abriendo un brevísimo periodo, de facto, relegitimar poderes, llamar al poder constituyente originario, que es el pueblo, a que se pronunciara sobre el futuro del país y sobre, por supuesto, el restablecimiento del orden constitucional y de las libertades, que estaban totalmente ya conculcadas. De manera que más que quién redactó y cuál era el propósito, sí, lo que hay que mirar es, ya estaban todos los poderes absorbidos, conculcados, subyugados por el Ejecutivo. Con esta misma gente, por ejemplo, si hubiéramos salido de Chávez para que Diosdado Cabello, que era el vicepresidente ejecutivo, hubiese asumido, pues ¿qué se habría logrado? Llegar a donde estamos. En segundo lugar, pensemos en cosas como las de PDVSA, que fue un factor desencadenante, la politización de PDVSA y las actuaciones autocráticas de Chávez con aquellos 49 decretos leyes, que no significaron sino el uso abusivo del poder, sin consultas y por supuesto leyes que iban desde la ley de tierra hasta la ley de hidrocarburos. Pero veamos allí entonces lo de PDVSA, que fue un factor fundamental, por el cual muchos nos rasgamos las vestiduras. Miren si la defensa de PDVSA, la gallina de los huevos de oro, la que fue la segunda empresa energética del mundo, no era una causa que justificaba solo ella, ¿no? Sin contar todos los otros elementos, la cubanización del país, etcétera, sino justificaba una acción que no podía ser manejada con pinzas. Entregarle el poder a Diosdado Cabello habría sido seguir en la misma línea de lo que Chávez deseaba y toda su camarilla. Pero lo que sí se buscaba era que finalmente, en poquísimos meses, el poder constituyente originario, el pueblo, fuese el que definiera qué rumbo quería, unas elecciones limpias, que inclusive hubieran podido significar en todo sentido pues la no exclusión de la participación en los procesos electorales del chavismo. Pero ahí hubo una incomprensión pues muy clara. Yo, sin embargo, estuve dispuesto a la rectificación del decreto para que la Asamblea Nacional retomara el rumbo de la institucionalidad y de la transición, pero las horas que se perdieron fueron grandes, sobre todo porque hubo falta también de unidad, de mando dentro de las divisiones que había en el ejército y hasta las ambiciones personales de algunos en un momento histórico como ese. Pero yo quería también, porque sé que tienes corto tiempo, Napoleón, establecer algunas analogías. Hoy, por supuesto, veo que hay astros que están más alineados que inclusive en el 2002, en la medida en que la comunidad internacional ha constatado que se ha destruido un país, que se destruyó el tejido productivo, que hay una situación macroeconómica insostenible, una situación social que es de catástrofe humanitaria más que de una crisis humanitaria. Entonces hoy la comunidad internacional no solo reconoce a Guaidó como presidente encargado en una gran mayoría de países democráticos, sino que el pueblo también se ha dado cuenta de la tragedia y según dicen las encuestas, un 90% de la población desea una salida y un cambio de gobierno. Entonces hay un alineamiento mucho mayor. La responsabilidad que tienen algunos altos oficiales, la cúpula militar, que bastaría con que diga no vamos a reprimir la propuesta o respétese la Constitución para que todo cambiara. De manera que toda la exhortación que
uno escucha de parte del propio Guaidó y de muchos voceros de que las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad de recapacitar, no para dar un golpe de Estado, sino simplemente para que se cumplan los postulados constitucionales y de rescate de la libertad y sobre todo sacar al pueblo y al país de esta situación de bancarrota y de catástrofe humanitaria, como decía, que está viviendo con unos sufrimientos y penurias que ya casi que obligan a una especie de intervención humanitaria o de el derecho que tiene la comunidad internacional de proteger a un pueblo que está siendo pues masacrado por otras vías también, no solo la represión política, sino también la situación alimenticia, de salud, de persecución y de tantos otros factores, ¿no? Sí, pero hay unas cosas a favor y otras en contra en ese tema que usted está diciendo. En el caso de ustedes es verdad que obviamente no estaba planificado dar un golpe de Estado contra Chávez aquel 11 de abril, porque si no ya hubieran tenido, bueno, tú vas a ser el ministro de la Defensa, tú vas a ser el ministro de Educación, etcétera, etcétera, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, hoy en día que se está haciendo algo poco a poco, es verdad, pero tenemos ya un presidente interino, tenemos un Tribunal Supremo de Justicia, etcétera, etcétera, pero no tenemos a los militares. Entonces, estamos prácticamente en ese sentido tan desprotegidos frente a una banda de narcodictadores como lo estábamos en el 2002. Es verdad que en el 2002 todos los venezolanos eran de centro izquierda o de centro, no existía la derecha para nada, ¿no? Y hoy en día aparentemente nadie votó por Chávez y aparentemente nadie fue de centro izquierda, sino todos son de centro derecha cuando no son ya casi nazis, ¿ok? No, aquel simplismo de decir Carmona es el responsable. Claro. Cuando en realidad todos los factores fueron de alta complejidad, como ya decía, partiendo del hecho pues de que no hubiese habido un plan pues premeditado y establecido y definido. Pero es fácil en Venezuela, que somos fregados, valga la palabra, el término coloquial, convertir héroes en villanos y a veces tratar de hacer leña del árbol caído. Eso me preocupa en términos inclusive actuales, porque ya surgen algunas voces que tratan de descalificar o de criticar también a Guaidó porque no haya hecho pues todo lo necesario con los tiempos, porque mucha gente desearía. ¿Quién no va a desear en Venezuela que el cambio político, que el cambio de gobierno ocurra, de régimen, ocurra pues en cortísimo plazo? Pero hay que mirar muy bien de qué manera la sociedad se involucra. Es fácil decir Carmona, pero no se dieron cuenta de qué pasaba en el estamento militar, qué pasaba también en algunos actores políticos, como decía, pues de partidos tradicionales, etcétera, que pues no se sintieron totalmente involucrados, y entonces, o también en algunos analistas también que hasta se pronunciaron en contra de la provisionalidad antes de que se supiera hasta cuáles eran sus intenciones. Y por supuesto no había en ese momento todo el apoyo de la comunidad internacional como lo hay hoy. Pero llamo la atención de ese hecho peligroso, que comiencen a surgir algunas voces de crítica a Guaidó pues y a la intencionalidad que tiene un apoyo pues tan firme hoy en día de la comunidad internacional como lo vimos esta semana en el caso de la OEA. En definitiva, pues bueno, mientras no estemos con una unidad clara de propósitos, hace mucho más difícil poder lograr los objetivos de rescate de la libertad y de la democracia y del Estado de Derecho en el país. Y desde luego que las tareas, Napoleón, que se avecinan son inmensas. El país está totalmente destruido, institucionalmente, económicamente, socialmente, su tejido productivo, etcétera. Algunos dicen se requerirán 70.000 millones de dólares de inversión para reconstruir el tejido productivo. El Estado fracasó como conductor de petróleos de Venezuela, quiero decir, este Estado del socialismo del siglo XXI, pero es que está parada la siderurgia, está parada el aluminio, está parada la minería, salvo la minería ilegal, la petroquímica,
el tejido productivo, yo que estuve pues en la dirigencia gremial en Venezuela, hoy en día subsisten 20% del número de empresas industriales agropecuarias o también de servicios pues, que existían en el año 1998. Y de ese 20% que sobreviven, están trabajando a un 20% también de su capacidad instalada. Es decir, la magnitud de la crisis es profunda. Pero yo tengo confianza en que los retos principales que tendría un gobierno, en este momento un gobierno de cambio, que son la reconstrucción de las instituciones, una reconciliación sin impunidad, el desarme de los grupos colectivos y de la anarquía que vive el país, la reconstrucción y reformulación de política económica, los militares a sus cuarteles y el replanteamiento de la política internacional, además de ahora contratar inclusive cuando se produzca, se consolide la provisionalidad, cazadores de fortuna, que son especialistas que existen para encontrar las fortunas que se han generado y fugado del país y que son parte fundamental del patrimonio nacional que ha sido saqueado por actores del régimen chavista. Entonces todo ello plantea pues una necesidad de unidad de propósito. La diversidad de opiniones tiene que existir. Dentro de la propia oposición tampoco hay unidad de criterios, pero tiene que haber unidad de propósitos, ¿no? Para lograr finalmente pues, el éxito del objetivo final que hoy está planteado, espero, como una salida irreversible. Eso es lo que uno está viendo, no solamente en los jóvenes líderes a quienes admiramos, porque realmente esta generación inclusive supera a la generación del 28 y a la generación del 58, porque evidentemente estos son mucho más asesinos y han tenido muchos más muertos, torturados y demás, que el mismísimo Gómez y que Pérez Jiménez. Eso también es verdad, pero los partidos tradicionales lamentablemente ya no existen, porque ya no existe ni un Betancourt, ni un Rafael Caldera, ni un Jovito Villalba y ni un Gustavo Machado, que usted conoció a los cuatro y puede darse cuenta de la enorme diferencia que había entre esos hombres que tenían una ideología, a un mundo actual donde los partidos políticos en el mundo externo están en crisis y demás. Pero por otro lado, eso lo quise aclarar porque como estamos hablando de los partidos tradicionales ya no existen. Lo que existe es el nombre de una concesión, como quien tiene una concesión de McDonald's o una concesión de algo. Pero por otro lado, por lo que usted está explicando, muy poco usted hubiera podido hacer, porque usted estaba más débil que inclusive Rafael Caldera en su segundo gobierno, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, se le acusa de ser el gran desestabilizador y a Chávez también. Pero yo creo, ¿qué me dice usted? Que la desestabilización del sistema político venezolano la dio Acción Democrática cuando levantó su mano para destituir un presidente en ejercicio llamado Carlos Andrés Pérez, que además vota del partido y que ahora, como suele suceder con los muertos que se pueden jurungar y se pueden utilizar, ahora sí fue un gran presidente. ¿Qué dice usted a todo eso? Pues mira, no hay duda de que la falta pues de visión, primero sobre el tema que significó la subestimación de Chávez. Ese fue un primer error que como sociedad se cometió. Yo debo decir que nunca me equivoqué, pero sería pues pretencioso decir pues que en fin, que estuve por encima pues de lo que muchos venezolanos pensaban. Pero la subestimación de Chávez, yo fui testigo de momentos en los cuales había gente que decía, bueno, si el país está buscando un cambio, pues en fin, démosle la oportunidad y si sale malo, pues no podrá estar más de 5 años en el poder. Bueno, a veces la incredulidad o la ingenuidad pues son enemigos también de la institucionalidad democrática. Otros decían, bueno, a lo mejor actúa democráticamente, fue también subestimar al personaje. Pero sí hay que remontarse más atrás, como lo acabas de señalar, Napoleón, para admitir que esa destitución de Carlos Andrés Pérez por medios constitucionales, pero políticamente incorrectos, ¿no? En el año 93 fue un error
que tuvo un alto costo político. No hay duda de que el gobierno de Carlos Andrés se vio debilitado y golpeado con los 2 intentos de golpe de 1992. Pero el hecho de que su propio partido haya votado por la destitución en lugar de esperar los 8 meses que faltaban para la terminación del gobierno de Carlos Andrés Pérez y luego investigarlo en lo que fuera pertinente, allí no se dieron cuenta de las consecuencias políticas que eso tendría. Y desde luego vino también en el año 94, cuando asume Caldera, la inmensa crisis bancaria, ¿no?, que tuvo que afrontar en el país en el año 94 y en los años subsiguientes, que le significaron casi más de 10 puntos del Producto Interno Bruto, es decir, y con precios del petróleo muy bajos. Entonces lo que tenemos que admitir como sociedad es que se subestimó lo que podía significar la llegada de Chávez al poder. Lleguemos a la conclusión de que la incredulidad, la ingenuidad o la pasividad son enemigos de la democracia. Muchas veces lo repito también por acá en círculos pues de amigos en Colombia, porque en definitiva en aquel momento se decía Venezuela no es Cuba, es imposible pensar que llegue un gobierno comunista en Venezuela. Lo recuerdo haberlo escuchado con mis propios oídos. Y bueno, hubo gente que también apoyó en forma abierta la campaña electoral de Chávez. Pero por otro lado, también hay que tomar en cuenta pues, que aparte de eso, de la incredulidad y la ingenuidad, muchas veces mucha gente decía la política es para otros, no es para nosotros, que la hagan otros, en fin. Entonces esa indiferencia o pasividad significó también otros costos para el país que hoy estamos pues pagando. Y yo creo, Napoleón, finalmente, pues que este es un caso de estudio para la historia. Cómo un país como Venezuela, el país de oportunidades, el país de riquezas naturales importantes, de talento humano que se ha perdido, puede haber llegado a una situación de tan profunda bancarrota, anarquía, disolución, y que hoy depende no tanto ni siquiera de esas Fuerzas Armadas plegadas, abyectas, que apoyan al gobierno, porque vemos que hay también descontento y hay 200 militares presos y 1.200 militares en Colombia, en fin, pero ciertamente que en un momento tan complejo y tan crucial, la reflexión que tenemos que hacernos es haber caído pues, en la tentación de mensajes populistas, no haber avisorado un poco más la gravedad de la situación, inclusive en la transición entre una constitución y otra, la del 61 y la del 99, pues prácticamente los actores del momento, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, allanaron el camino para que se produjera desde el principio, en esa transición entre una constitución y otra, una conculcación de la independencia de los poderes públicos, los cuales terminaron de inmediato, muy rápidamente, subordinados al Poder Ejecutivo, hasta el extremo de lo que estamos viendo en el momento actual, que repito, pues no tiene sino que generarnos más voluntad, más esperanzas y más determinación para lograr el paso final de consolidación del gobierno de transición que permita pues salvar al país de esta inmensa tragedia, ¿no? ¿Usted tiene esperanzas de que eso suceda pronto? Pues yo diría que lo que no se podía esperar era que con el paso de la ayuda humanitaria desde Colombia, eso iba a ser el desencadenante. No, se han seguido dando pasos, tampoco el tiempo es indefinido, porque el fervor popular ya ha logrado despertar, pues Guaidó podría también de alguna forma pues atenuarse, digamos, disminuir o que la gente pues vuelva a caer en una situación de desesperanza que sería terrible. Esto de estas semanas recientes, del colapso de los servicios públicos, de la electricidad, del agua, que ya venía siendo grave, no solo puede llevar hasta una situación ahí sí de emergencia sanitaria, de epidemias, de pandemias, que ya hemos visto cómo han recrudecido enfermedades que estaban prácticamente extinguidas en el país. Pero en lo que sí hay que mirar es que el pueblo en este momento, y lo vemos en los barrios populares de Caracas y de tantas ciudades del país, están hartos. Y las estadísticas confirman ese 90% de insatisfacción y de deseo de cambio.
que tiene que ser entonces ahora articulado en el paso final pues de una consolidación irreversible de un gobierno de transición que conduzca, pues, como lo ha señalado Guaidó, pues a la cese de la usurpación y por supuesto a la consolidación de la transición y a unas elecciones con todas las garantías nacionales e internacionales, pero que tienen que ser con una revisión profunda del sistema electoral, tanto el registro electoral permanente, la designación de un Consejo Nacional Electoral que sirva como un árbitro objetivo y una observación y garantía internacional a toda prueba. No se puede pensar en elecciones si no hay cambios profundos en el sistema electoral, porque ya sabemos a qué conduce, ¿no? Y finalmente, pues rescatar el talento humano. Hemos perdido 4 millones de personas afuera, que ojalá en el momento en que se produzca la transición pudiese por lo menos rescatarse, vuelvan al país al menos el 50% de ese talento humano, que es la peor descapitalización que puede sufrir un país, la de sus recursos, la de su talento humano, que en el caso venezolano pues significó millones de años de inversión, de dinero y de esfuerzo de tantos venezolanos calificados con los cuales hoy no cuenta el país, al menos internamente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, don Pedro Carmona Estanga, por su participación en el programa, aunque sea vía WhatsApp y no como queríamos. Un abrazo, ¿sí? Hasta luego, felicidades. Gracias, Pedro Carmona Estanga. Bueno, ya vamos a pasar a la segunda parte del programa. Ya saben, busquen Bravo 24, parte 2.